Eugenia. ¿Y el tema de hoy, perdón, hermano? Es el Espíritu Santo en los niveles 3. Lucas 4. Lucas 4, 18 y 19. Okay. Allá José. Mateo 3, 11. Mateo 3, 11. 3, 11. Ese era José, ¿verdad? Sí. Mateo, para Victorina, Mateo 3, 16. 3, 16. Mateo 3, 16. Sí. Beatriz, Juan 1, 32, 33 y 34. Sigue Manuel, Juan 3, 34. Sigamos allá. Silvita, Lucas. Lucas 23, 35. Patsy. Samuel. Libro primero de Samuel, Patsy. Libro primero de Samuel 9, 17, Patsy. Primero de Samuel 9, 17. ¿9 al 17? No, 9, 17. 9, el 17, solamente. Muy bien, comenzamos. Lo que tienen el papelito lo entregan. No se queden con él. Muy bien, comenzamos, por favor, Mar. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Sepan que Yahvé me ha ungido. Me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la vida. Te alabamos, Señor. Habíamos visto que el primer Isaías se escribe en el año 740, avisándole a los israelitas que cambien su manera de vivir, que vienen desastres, pero no hicieron caso. Después aparece el segundo Isaías hablando en el año 540, 200 años después, ya no avisando, sino el regreso. Es el libro de la consolación. Gracias. Ahora aparece... No es el mero Isaías, ¿verdad? No, es un segundo Isaías. Se nota que no es el mero porque dice que hay, primero, además de 200 años de diferencia, hay diferencias de estilo. El segundo Isaías dicen que es mucho más fino, más elegante todavía que el primero. En cambio, el tercero está escribiendo aproximadamente en el año 300 antes de Jesús. Entre el 300 no hay fecha exacta, entre el 300 y el 200 antes de Jesús, porque ya se mencionan algunos elementos griegos y los griegos ya estaban dominando ahí por el año 200 antes de Jesús. Ahora bien, ¿qué ha pasado entre el segundo Isaías y el primero y el tercero? ¿Qué ha pasado? Pues simplemente se olvidó. Todas aquellas promesas lindas que se habían dado con el segundo Isaías, todo el mundo se fue apagando. Eso pasa siempre con todas las personas y con todos los grupos. Y ese es el peligro. Uno comienza a llamar a Detusa, comienza bien, al rato se apaga.
Y el pueblo de Israel como grupo humano igual. El segundo Isaías había dejado toda una mecha encendida de esperanza, pero eso se fue apagando. El tercer Isaías está muy revuelto, se siente un libro que no fue escrito por una sola persona, se cree que fueron escritos por una escuela del segundo Isaías, pero en diferentes momentos, en diferentes épocas, no hay un solo escritor porque se notan muchas diferencias de estilo, no es un texto homogéneo. El segundo Isaías es bien homogéneo, se nota que es un solo escritor. En cambio el tercero se ve que hay muchas manos ahí, es toda una escuela que viene del segundo Isaías en diferente momento. Ahora, ¿de qué está hablando el tercer Isaías? Siempre de Jesús. Las cosas no mejoraron del todo, entonces Dios anuncia ya, se acerca la venida de Jesús. Y es increíble cómo al anunciar el tercer Isaías, al anunciar al Mesías, no hay mucho eco. Y es increíble cómo este texto, cuando Jesús lo va a anunciar en Lucas 4, no solamente no hay eco, sino que hay rechazo. Uno dice, qué tremendo los seres humanos. Qué tremendos para escuchar la palabra de Dios. No solamente no lo aceptamos, sino que lo rechazamos. No solamente no lo escuchamos, sino que nos violentamos. Van a tratar de matar a Jesús por apropiarse de este texto. Fue la primera vez que intentan matar a Jesús. Aquí hay una diferencia. El texto, Dios mantiene la misma línea de el texto inicial que leímos allá en 9 del 1 en adelante, mantiene en el segundo Isaías 42 del 1 al 7, ahora mantiene la misma línea, pero hay unos detalles que van indicando ya la presencia de Jesús. Dice, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, y aquí aparece lo nuevo, por cuanto me ha ungido Yahvé. Esta palabra unción ya aparece remarcada en el tercer Isaías, que va a ser la clave precisamente de Jesús. Ya no solamente es un rey que aparece en la línea de Jesé, David, Salomón, Roboam y los demás, Acaz, Ezequías, sino que además tiene una unción especial. Fíjense una cosa, en el tercer Isaías ya no habían reyes, por lo tanto no está hablando de ningún rey histórico porque no existían, dejaron de existir con el destierro a Babilonia. ¿Quiénes dominaban? ¿Quiénes dirigían el pueblo de Israel? Los sacerdotes. Y había alguno que otro profeta por ahí. Entonces, aquí está hablando ya no un rey, y no habla para un rey porque ya no existen. Pero el texto es mesiánico, por lo tanto está hablando de Jesucristo que va a aparecer. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé. ¿Para qué? Allá decía en el segundo Isaías, para implantar el derecho, decía. Aquí ya hay mucho más específico todos esos detalles. A anunciar la buena nueva. Esto no lo había dicho el segundo, ni mucho menos el primero. A anunciar la buena nueva. Cuando Juan Bautista está anunciando la venida de Jesús, habla de eso. Ahí viene el que anuncia, ahí viene el que es la palabra. Yo no soy la palabra, solo soy un vocero, va a decir en el libro de San Juan, en el primer capítulo. Yo no soy, solamente soy una voz que grita. Él es más grande que yo. A anunciar la buena nueva a los pobres. La buena nueva. La explotación continuaba. La palabra pobre es mucho más amplia que solamente el que no tiene bienes materiales. Es mucho más amplia. Es todo aquel que está siendo marginado, explotado, discriminado. A anunciar la buena nueva. Todo ese pueblo esperaba que la grandeza de Dios se cumpliera. Y esperó rey tras rey y no se daba eso. Entonces Dios decide ya en el tercer Isaías manifestar la venida de Jesús, a anunciar la buena nueva. En primer lugar, Él es la buena nueva, con su conducta, pero sobre todo con el contenido de su predicación. Él viene a anunciar el reino de los cielos. Ese reino de los cielos que no estaba en el Antiguo Testamento es el que va a traer Jesús.
La buena nueva no es una predicación bonita, es el testimonio de Él, pero es un testimonio que tiene concordancia con una enseñanza central que es el reino de los cielos. Es la manera de cómo se vive en el cielo que Jesús va a implantar durante estuvo aquí en la tierra. Es la manera como Él quiere que todos nos comportemos. Es el anuncio de que en el reino de los cielos cabemos todos, que no hay discriminación para nadie, que no es tristeza, es una gran alegría. Todas las parábolas del reino, las 44 parábolas del reino, la mayoría van a anunciar el reino de los cielos, la buena nueva. Y es un cambio total, pero total, del Antiguo Testamento. Los musulmanes, con todo el respeto que nos merecen, se han quedado anclados en el Antiguo Testamento. La Guerra Santa no tiene ya nada que ver con Jesucristo. Él cambia totalmente el esquema. Cuando van pasando por Samaria, le dicen los grandes discípulos de aquel momento, Juan y Santiago: Maestro, ¿permites que caiga fuego sobre todos los samaritanos y los destruya para siempre? Eso había hecho Elías en el Antiguo Testamento. Jesús dice: no, yo no he venido a hacer eso. Hay un cambio total. La buena nueva de verdad que es nueva y que es buena, en el sentido de que Jesucristo trae una vida total de misericordia, pero especialmente para los más necesitados, que eran los grandes desprotegidos de aquel tiempo. Cuando se está construyendo, por ejemplo, el templo de Herodes, que era una maravilla arquitectónica, una de las maravillas del tiempo antiguo, la orden cuando iban a destruir Jerusalén era: no toquen el templo, es una maravilla, no la toquen. Pero ¿qué había pasado con la construcción de ese templo que era precioso? Dice que los mismos discípulos, lo dice la palabra, le dijeron a Jesús cuando iban bajando de Betania, del Valle de los Olivos, iban bajando hacia Jerusalén, se veía al resplandecer todo aquel templo y decían: mira, maestro, qué belleza de templo. Era una belleza de verdad. Y los romanos intentaron conservarla porque era una belleza arquitectónica. Era el templo más grande que los dos anteriores. Era mucho más grande, mucho más lujoso. Pero ¿cómo se había conseguido ese lujo? La gente pobre se multiplicó en cantidades. Porque no solamente les pidieron el diezmo, sino que los hicieron trabajar negreramente, etc. Entonces había una gran cantidad enorme de pobres. Claro que era una política bastante hábil de Herodes, a construir un templo, mantener a la gente trabajando, sí, pero con un sueldo miserable. Esa gente se sentía estafada. Entonces va a surgir Jesús con una buena nueva, siendo solidario con ellos, viviendo entre ellos en una zona marginal llamada Nazaret. Y viene a levantarlos, a decirles que tienen dignidad y que Dios se fije en ellos. Esta es la buena nueva de la que está hablando el tercer Isaías, a anunciar la buena nueva. Es la primera vez que se oye buena nueva. Buena nueva, perfecto. Y tienen unos destinatarios bien concretos, especialmente aquella gran masa de gente desprotegida, marginada. Para ellos va en primer lugar. Hay una opción preferencial de Jesús hacia los más necesitados. El mensaje es para todos. El mensaje es para todos. Pero en primer lugar es aquellos que no tienen realmente nada o muy poco, que han perdido la fe, que han perdido sus bienes. El término pobre es muy amplio. No solamente habla de los bienes materiales, sino de los que han perdido la fe, de los que han perdido la salud. Porque el problema era bien amplio. Por ejemplo, los enfermos. Los enfermos, no importa si tenían plata, pero si eran enfermos, eran considerados impuros. No importa si tenían dinero. Y eran marginados del templo de Jerusalén. No podían entrar, no importa si tenían pisto, pero eran unos impuros según ellos porque estaban enfermos. Entonces el término pobre no solamente es el que no tenía bienes, es el que estaba marginado por cuestiones religiosas, culturales, sociales de su tiempo. Entonces el mensaje de Jesús viene, la vida de Jesús viene para todos los marginados, no importa de qué clase social sean, basta que sean unos marginados y Dios está con ellos. Hermano, mi Biblia dice para los humildes. Los humildes en el sentido, los que reconocen que sin Dios no son nada y que reconocen que con Dios son alguien. En ese sentido se une pobres y humildes. Jesucristo lo va a decir bien claro: aprendan de mí que soy manso y humilde. Jesús dependía totalmente del Padre y materialmente no tenía ni 5 centavos. Tenemos que entenderlo, tenemos que explicarlo porque no hay otra manera. Tanto que cuando le pidieron el impuesto no tenía ni 5 centavos, no andaba chequera, tarjeta plástica. Tuvo que decirle a Pedro: mira Pedro, andaba, pescate un chimbol y sacó una moneda y pagamos porque yo no tengo ni 5.
Si lo asaltaban a Jesús, lo mataban por pisto. No andaba ni una cora. Jesús no andaba nada. Nada, no andaba nada. Y todo el tiempo comía, fíjese. Y nunca le hizo falta nada. Para demostrar que se puede vivir totalmente dependiendo de Dios sin tarjeta plástica. Y aquel gran padre Emiliano Tardif se puso a leer a Jesús. Y él escribe un libro que se llama La Vuelta al Mundo sin Maletas. Es un libro precioso. Dice que un día lo invitaron al padre Emiliano Tardif allá en Canadá, lo invitan a dar unas conferencias en el África. Y él dice, ¿yo de dónde? Que me manden los boletos, pues. Y entonces en ese platicar le dice, padre, véngase como esté, no traiga nada aquí, le damos todo. Y se le vino el coco, ¿verdad? Sin maletas y sin nada. Su Biblia, su sotana, abordó, le mandaron los boletos y comienza a darle la vuelta al mundo sin maletas. Pero sin maletas, de verdad le iban pagando los boletos en todo. Y entonces él comprobó que lo de Jesús sí se puede vivir hoy. Lo montaban en un avión, lo bajaban del otro, lo subían a un carro, lo bajaban del otro, y fue dando la vuelta al mundo y regresó con pisto, y no había llevado nada, sin maleta y sin nada. Teresa de Calcuta lo comprobó también, todo el tiempo andaba con una bolsita de papel, y allá andaba una Biblia, un sari y una camándula. Y todo el tiempo comía, y todo el tiempo regalaba, y ella no andaba nada. Es otro tipo de cristianismo, o por mejor decirlo, el verdadero cristianismo. Nosotros tenemos que entrar en eso. Miren, hermanos, nosotros podemos pasar aquí tarde y noche, años si queremos, pero si no hacemos la opción que hizo Jesús, no avanzamos para nada. Seguiremos siendo nada más unos intelectuales bíblicos, pero con eso no llegamos a nada. Jesús se desprendió totalmente y demostró que sí se puede vivir, y Él lo dice, no solamente es una parábola. Miren los lirios del campo, miren las zorras, miren los pajaritos. ¿Saben una cosa preciosa? Cuando Francisco de Asís llega al Vaticano, esto es historia, está en la Florecilla de San Francisco, él llega al Vaticano y llegó con unos trajes, pero de mendigo, descalzos, de mendigo, y los presentan porque alguien influyente los conocía y los pudieron entrar al Vaticano, y estaba todo aquel oropel, vean, unos grandes trajes, así se ven, unos grandes sombreros, un montón de joyas, anillos, un montón de cosas. Y van entrando aquellos 6 chuñas, chuñas, van entrando y todos chuquitos. Chuñas sin zapato, sin zapato, así, eso. ¿Y cómo se llama? Y el que los presentó, que era uno de la corte, que tenía conocido, le dio un legajo que tenía que leer, y no te vas a salir de eso. Vas a leer solo, cuando te pregunte la santidad, solo esto vas a leer. Y comienza a leer Francisco y lo bota. Y comienza a hablar y dice, ¿por qué no confían en Jesús? Se lo está diciendo al Vaticano, todos los obispos, ahí están todos los cardenales con sus grandes sombreros, sus grandes báculos, un montón de piedras. El Vaticano se ve que brilla un montón de piedras allá al fondo. ¿Por qué no confían? Si el Señor ha dicho que alimenta a los pajaritos del campo, ninguno de ustedes con ese traje que tienen se viste como Salomón, ni Salomón se vistió como los lirios del... Y comienza Francisco ahí, chuña. Dice, ¿y este quién se ha creído? Sáquenlo. Santidad, perdonen, nos habían dicho que eran unos ermitaños humildes y son unos groseros. Saquen, traigan a la guardia. Y sacaron a Francisco. Y se queda el Papa. Y se queda viendo un gran anillo negro que él tiene. Traigan ese hombre, dice, tráiganlo. Ya lo tenemos protegido. No, tráiganlo, que lo quiero ver aquí. Y empieza a platicar y le dice, hijo, Dios te ha enviado. Hijo, nos hace sentir mal con el lujo que nosotros tenemos. Y se arrodilla delante de Francisco y le besa los pies descalzos a Francisco y todo el mundo, ¡ay! Mira. Y le empieza, ¿y tú a qué has venido? Yo quiero vivir como los pajaritos del campo, quiero vivir libre, quiero ser feliz y quiero ayudar a que otros sean felices. Pero no has pensado en los que van a seguirte a ti. Y le dice a Francisco, si los que están aquí quisieran seguir a Jesús, también seguirían esto. No. Y le dice el Papa, tienes la bendición y que todos los que te sigan alcancen a Jesús como tú ya lo estás siguiendo. Y dice el Papa, ¿sabes una cosa? Cuando yo comencé, también comencé como tú.
Pero el mundo consumista, mira lo que ha hecho de mí el Papa, mira lo que ha hecho de mí, mira dónde estoy, mira lo que me tienen haciendo. Sigue tu camino, tienes la bendición de Dios y también tienes la mía, y ahí la ves a los pies. Esa es la buena nueva, esa es la buena nueva. Hermano Ricardo, yo leí la vida de él y hay una frase cuando él pronuncia todo, cómo va a ser su cuestión, ¿verdad? Y le dicen que todo lo que estaba hablando era pura fantasía. Entonces él dijo que entonces el que lo había escrito era un fantaseador. Lo dice ahí en el Vaticano. Ajá. Delante del Papa. Uh-huh. ¿Acaso no se puede vivir entonces el Evangelio de Cristo? Exacto. Lo dice así con esa palabra. Y fue tremendo. Claro, y así se llama. Fue tremendo. Habría que estudiar toda esa biografía de Francisco, porque Francisco además es uno de los hombres que más se ha acercado a la vida de Jesús. Y ese hermano que cuando yo lloro una vez, pero cuando leí ese libro, de verdad, que yo no podía avanzar a veces más de 2 páginas diarias. Pues no podía parar de llorar y decía, ¿cómo puede haber existido alguien cabal tan parecido a Jesucristo? Ahora, el truco de nosotros es imitar a Francisco. Porque no estamos aquí para aprender Biblia, con eso no llegamos nunca a nada. Estamos aquí para despojarnos, igual que Francisco. Y Francisco lo leyó, lo creyó, y con él todos aquellos. Y había gente, por ejemplo, el primer discípulo de Francisco se llamaba Bernardo. Era un héroe de la guerra, de las cruzadas. Tenía plata ese hombre, era dueño de castillos. Y vende todo su castillo y dice, el dinero repártanlo a los pobres, yo quiero estar contigo. Y comienza a crecer los franciscanos. Yo siempre lo digo, y lo digo en el video que del desayuno católico, los franciscanos de ahora no tienen nada que ver con San Francisco de Asís. Igual, los salesianos no tienen nada que ver con Don Bosco. Esa gente de verdad encarnó la Biblia. Pero ahora nos toca a nosotros hacerlo. A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos. Aquí hay, mire qué lindo. Primero una proclamación de la palabra, es un programa de vida de Jesús. A anunciar la buena nueva con su estilo de vida. Pero también hay una sanación, porque esa buena nueva no se puede practicar si estamos heridos. Aquí aparece, a vendar los corazones rotos. ¿De quiénes? De todos, de todos. Entonces aquí está hablando de sanación interior. Y es increíble que hemos tardado tantos años en entender que la sanación interior es lo primero que tiene que haber. Para que la palabra me pegue, para que yo pueda llegar a desprenderme como Francisco, o como Jesús, o como Don Bosco, tengo que tener un corazón sano. San Antonio de Padua, cuando él era un sacerdote agustino en Lisboa, y él estaba bien cómodo porque allí era un nivel económico alto, entonces ahí tenía hasta su criado tenía Antonio, ahí tenía su criado, era sacerdote y tenía su criado ahí. Pero cuando él ve, dice que le gustaban mucho los libros, se había aprendido la Biblia de memoria, ese se saca 10 en los exámenes de la paz que hacemos nosotros. Y cuando él ve un día en el puerto de Lisboa, ve un barco con 5 franciscanos decapitados, y dice, ¿y eso qué pasó? Fueron al África y les cortaron la cabeza. Yo quiero ser fraile franciscano, pero que me envíen al África y que me corten la cabeza. Una cosa importante, él mismo hace una reflexión preciosa. Cuando yo dije eso, dice él, lo hice por vanidad. Lo hice para que me hicieran también a mí una estatua. Yo quería tener una estatua, no se llamaba Antonio, se llamaba Fernando. Yo quería que dijeran una estatua a Fernando, el gran mártir de la iglesia, y quería permanecer ahí. Y yo lo hice por vanidad. Entonces, una de las grandes preguntas es, cuando vamos a anunciar la buena nueva, ¿realmente es la buena nueva de Jesús o es mi buena nueva? Me estoy promocionando a mí. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que buscamos realmente? ¿Que nos erijan una estatua? ¿Que todo el mundo nos chulee? ¿Que aparecer en los grandes programas y que todo el mundo, y ser famoso y todo? Entonces no entendiste ni qué es lo que estás haciendo aquí. Y él dice una cosa preciosa. No me permitió predicar, y era el mejor predicador de su siglo. Dios no le permitió predicar en el África. Se enfermó y lo tuvieron que regresar porque era una carga ya, y la barca, en vez de llegar a Lisboa, llegó a Sicilia. En Sicilia nadie lo conocía, y llega él con sus ínfulas del niño bonito y de que se las podía toda la Biblia y toda la cosa, y como nadie lo conocía, le dice, mire, usted es sacerdote, vaya, usted se va a dedicar a pedir limosna para todos
los otros frailes que están allá, y se viene a limpiar la casita de piso de tierra que hay allá en la loma, ese lo va a tocar a usted. 5 años hasta que se le bajaron las ínfulas. Sí, 5 años. Yo quizá no hubiera aguantado. 5 años allá metido en aquella loma limpiando el piso de tierra y pidiendo limosna para mantener a 7 que eran totalmente analfabetos, hasta que se le bajaron los humos. Dios permitió que en un congreso no había nadie quien hablara, predicar a Antonio, y ya no lo soltaron nunca más. Pero pasó 5 años de purificación. ¿Por qué lo dice? Yo pedí ser franciscano y que me cortaran la cabeza porque quería ser un tipo. ¿Cuánta gente se mete a eso? Y ya se podía la Biblia en memoria y no había entendido. ¿Cuántas veces podemos estar haciendo estas cosas y solamente para ser el tipito o la tipita? Peligroso. Esa no es la buena nueva. Para entender la buena nueva tendríamos que estudiar todito a Jesús, la sencillez, la humildad, el anonimato de Jesús. Pero dice algo más: a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. Habla de 2 tipos de liberación, si se fijan. A pregonar a los cautivos la liberación, a los cautivos del pecado. Y los reclusos es el que ya está guardando prisión, pregonarles la libertad. Hermano, yo lo tengo así, ¿verdad? A los desterrados su liberación, esa es del pecado. A los desterrados su liberación, sí. Hermano, y lo otro que dice, y a sus presos vuelta a la luz. A los que están, porque el problema es un hecho histórico. Calabozos. Los que estaban ahí, el pueblo de Israel estaba siendo encarcelado, ya sea por los asirios, por los babilonios, después por los griegos y por último por los romanos. Entonces el problema de un ser humano no es que esté detrás de una reja, es que se sienta preso. Ese es el problema. Una persona puede estar detrás de una reja, pero si está con Dios es libre. Una persona puede andar en la calle, nosotros podemos estar sentados aquí y ser presos, esclavos de nuestros vicios, de nuestra forma de pensar, etcétera, de nuestra manera de ser. Podemos andar. Más abunda, la gran mayoría de nosotros tenemos esclavitudes. Tenemos esclavitudes en barbaridad. Sí. Entonces habla de 2 cosas: a pregonar a los cautivos la liberación y a los presos la libertad. A pregonar, a hablar de eso. No dice que va a sacar de las cárceles, dice que va a pregonar la liberación. Quiere decir, miren, ustedes no importa que estén aquí, ustedes son libres, si tienen libre su espíritu. En cambio, si andan en las casas, si andan en por las ciudades, pero están presos, no importa si andan para arriba y para abajo, si están cautivos del pecado, del error, están mal. En pocas palabras, esta es la esencia del mensaje de Jesucristo el Señor. Y claro, esto significa hechos concretos. Si yo quiero liberarme del pecado, pues tengo que dejar de pecar y tengo que hacer una serie de dinámicas. Si yo estoy preso de los 7 pecados capitales, soberbia, pues tengo que dejar de ser tan bravo, tan soberbio, tan prepotente, etcétera. ¿Sí? Hermano Ricardo, por ejemplo, si yo tengo un pecado, digamos, robo, adulterio, lo que sea, ¿verdad? Ese tipo de cosas, yo caigo en ese momento en la liberación de los cautivos, ¿verdad? Sí. Pero si yo no robo ni mato, como dice toda la gente, pero tengo mis miedos, mis angustias, mi vanidad, mi ego, ese sería preso vuelta a la luz. El cautivo, el que está preso. El que está preso. El que está preso. Yo pensé que el otro era la gente que estaba presa por los babilonios, que estaban oprimidos por los babilonios. En este momento ya no existe eso, ya no existe. Cuando dice a pregonar a los cautivos la liberación, cautivos de su error, de su pecado, de su ceguera. ¿Sí, Manuel? Creo que por lo mismo, no he entendido. ¿Está repitiendo 2 veces la misma idea o está...? Prácticamente está repitiendo la misma idea. ¿Por qué? Porque se da cuenta Isaías 3, se da cuenta de que el pueblo sigue esclavo de sus pasiones, sigue esclavo de su manera de ser. De nada valieron los 2 Isaías anteriores y todos los profetas. Cuando el pueblo regresa de Babilonia, todo, no, hoy sí nos vamos a portar bien, después del terremoto, hoy sí vamos a portar bien. Al rato ya se les olvidó. Y vuelven otra vez al pecado. Ese es el problema. Entonces ya se da cuenta Dios que por más Isaías que mande, esto no funciona, hay que enviarles a Jesús. Y Jesús va a tener que echarse toda la tarea al hombro. Pero lo está describiendo con mucho tiempo de anticipación. Está preparando eso. Pero yo siento, hermano Ricardo, que cuando dice los presos vuelta a la luz,
Yo me puedo pensar en las situaciones, por lo menos que yo vivo, que digo yo, no son pecados mortales ni capitales, pero cuando uno tiene miedo, angustia, desesperación, todas esas cosas son faltas de fe. Yo estoy dominada por el mundo de las tinieblas. Todo eso es amplísimo. ¿Verdad? Es todo claro. eso también, ¿verdad? Correcto. Veamos el 2. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo impuesto por la boca del Señor. Palabra de Dios. Perdón, ¿qué leyó usted? 61, 2. 61. Ah, que 62. No, 61, 2, para publicar. Para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos. Palabra de Dios. Que alabamos. Alabamos al Señor. A pregonar año de gracia de Yahvé. ¿Qué es el año de gracia? Había una costumbre en el pueblo de Israel. El año de gracia, las cosechas quedaban libres y todas las personas pobres podían ir a cortar, comer, y nadie les decía nada. Era un año de gracia. Se realizaba en diferentes épocas, cada 7 años, cada 50 años. Entonces, pero Dios no está hablando de eso, el texto no habla de eso. El año de gracia es en que todos aquellos que están mal van a ser liberados. La gran noticia es, el año de gracia es, todos aquellos, no es que las deudas que tenían se les van a perdonar, eso era la costumbre del pueblo de Israel. Pero el año de gracia es el año de bendiciones. Y año no significa año 365 días, sino que significa todos los 3 años de bendición que tuvo Jesús como vida pública. Los milagros, las liberaciones, los exorcismos, el volver a sentirse digno, sentirse hijo de Dios. Ese es un año de gracia. La mejor gracia que puede tener una persona es sentirse que es persona. Entonces cuando dice año está hablando de un periodo que en el caso de Jesús significaron 3 años, más o menos, no son 3 años cabales, pero más o menos 3 años de vida pública. ¿Sí? Porque fíjate que yo cuando lo leía me imaginaba en el sentido de la remisión de deuda, en el sentido de que con Jesús se venía a abrir la posibilidad de la remisión de los pecados a toda la... Correcto. Correcto, porque el Padre nuestro que Él viene a enseñar dice, perdona nuestros pecados, no dice nuestras deudas. Por eso la palabra deudas la cambiaron, porque deudas puede significar dinero. No, está hablando de los problemas que tenemos. Perdona nuestros pecados. Entonces, ese año de gracia es un año de liberación, de perdón. Y esto es precioso porque coincide la buena nueva con el año de gracia. Jesús no viene a destruir a nadie. Jesús no destruye a nadie. Solo aquel, inclusive a Judas le lloró para que Judas no se ahorcara. Jesús no vino a destruir, era un año de gracia. Era una mentalidad totalmente diferente. Pero dice algo, fíjense que en el texto de Isaías, de Lucas, Lucas no menciona la palabra día de venganza de nuestro Dios. Él llega hasta el principio del 2 nada más. Porque Lucas tiene una mentalidad muy misericordiosa. Es el santo de hoy, ¿verdad, hermano? El santo de ahora. Y como San Lucas es un escritor no israelita, sino pagano, en el sentido de que él es griego, entonces para los griegos esto de venganza significaba guerra santa. Entonces lo excluye y corta el texto. Pero el texto hay que leerlo tal como está. Porque día de venganza de nuestro Dios. ¿Cómo Dios se venga? ¿Cuál es la forma de vengarse? Del enemigo. La venganza de Dios en contra de Satanás. El día del desquite, tengo yo. El día del desquite. Pablo lo explica muy bien, no te dejes vencer por el mal, vence al mal a fuerza de hacer el bien. Los santos, fíjense que los santos lo han entendido muy bien. ¿Cómo se vengan los santos cuando uno le hace ofensa? A Don Bosco le decían, mira, si querés que Don Bosco te trate bien, hacele una trastada, ya vas a ver cómo te trata de bien. La venganza de los santos es tratar bien a aquel que te trata mal. Entonces cuando habla aquí día de la venganza es todo el bien posible para contrarrestar todo el mal posible. Para todo el mal que se hace. Y de hecho la cruz de Jesús es todo el bien posible. ¿Y cómo se pasearon? ¿Cómo contestó Jesús a todo el daño que le hicieron? Amándolo. Y todo el testimonio de amor. Y no excluye a nadie en esa línea. Entonces la venganza, esto tendría que haberse explicado en el Evangelio de San Lucas, pero San Lucas mejor prefiere omitirlo porque sus lectores son griegos y no entienden de misericordia. Acuérdense que cuando Jesucristo habla precisamente
de estos detalles de misericordia, eso se borró de los primeros textos del cristianismo. Padre, perdónalos. Ese texto no aparece en algunos códices antiguos porque decían no era posible que un hombre tan maltratado estuviera pidiendo perdón por ello. Eso humanamente a los griegos ni a los romanos no les entraba. Entonces lo que hicieron fue tacharlo, pero se dieron cuenta que en los primeros textos sí estaba y lo tuvieron que mantener. Y ahí está San Lucas. Y ahí está San Lucas. San Lucas es el que trae esa palabra. Padre, perdónalos porque no saben. Yo creo, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo es posible? No, es imposible que un hombre tan maltratado esté pidiendo perdón por esa gente. Es la manera de vengarse de Jesús. Una manera que al ser humano le parecía imposible. Esa es la venganza de Dios. Un día, Miguel Magone, que es beato y era jefe de pandillas en su tiempo, Don Bosco lo encontró dirigiendo una pandilla en un ferrocarril. Y todavía, cuando Don Bosco aparece, todos los bichos salieron y Miguel Magone tenía 13 añitos. Se le cuadró, dice que se le cuadró. Y dijo, bueno, ¿y usted por qué está arruinando aquí nuestro juego? ¿Quién eres? Le dijo. Yo soy Miguel Magone, el jefe de aquí. Le digo, ¿usted quién es? Le digo, bichito de 13 años. Y en 6 meses llegó a ser beato. En 6 meses. Ese bicho era bueno. Se echaba 5 horas. El viejo Lin, pero convertido al máximo nivel. Mire, se echaba 5 horas de rodillas delante del Santísimo para pagar todos sus errores a los 13 añitos. Y un día se la llevaba así de tipito, de chivito, el Miguel Magone, había sido jefe de pandilla. Y un día alguien le dijo algo feo a Don Bosco y encontró llorando a Don Bosco. Y le dice Miguel Magone, Don Bosco, ¿qué le ha hecho Don Bosco? Ay, uno de los jóvenes me ha maltratado, dice él, ¿verdad? Y dice Miguel Magone, no se preocupe, aquí estoy yo, solo dígame quién es y yo lo voy a penquear todo. Venguémonos, le dice. Y a Don Bosco se le iluminó, si tienes razón, le dice, vamos, venite, vamos a vengarnos. Lo llevó al Santísimo y le dice, vamos a pedir todo tipo de bendiciones para ese muchacho, ¿viste? Así nos vamos a vengar. Qué buena enseñanza, qué buena enseñanza. El otro le dijo, yo le doy, dígame quién es. Es cierto, nos vamos a vengar. Día de la venganza de Dios. Mire, si no logramos entender estas cosas, es a través de los santos como logramos entender. ¿Cómo se venga un santo? Haciendo todo el bien. Teresita, el niño Jesús, ¿a quién amaba más en el convento? A la que más mal le caía. Esa es la venganza de los santos. ¿De dónde lo aprendieron? De Jesús. ¿Cómo se vengó Jesús? Haciendo todo tipo de perdón e intercesión por los que le hicieron pedazos su vida. Si nosotros lográramos entender esto y vivir esto, este país cambia. Cambia esta generación. Pero aquí es quien más se levanta el garbo. No sé si les he contado, una hermana en uno de los grupos me dijo, fíjese que yo tengo problemas con mi suegra, porque es mal hablada y me levanta, pero ya sé cómo dominarla. Fíjese que hoy sí ya la callo yo. ¿Y cómo le hace, hermana? Grito más fuerte que ella. No, hermana, si no se trata de eso. Ore por ella, bendiga. Jesucristo lo dijo bien claro en 5:44 de Mateo. Oren por sus enemigos, para que sean hijos del Padre Eterno. O sea, solamente los que oramos por nuestros enemigos, somos hijos del Padre Eterno. Los demás no. Los demás no. Porque Él lo hace, pues. Y Él acepta ese tipo de oración. Entonces, cuando dice día de venganza de nuestro Dios, no hay que entenderlo mal. Es cuando pensaban que Jesús venía con cochebombas, ¿verdad? Que venía con tanquetas, ¿verdad? Y todos esperaban un gran ejército. Y fue una de las acusaciones para matar a Jesús. Él va a sublevar al pueblo y va a derribar a Pilatos. Entonces, entender mal este texto, tenía razón San Lucas cuando lo quita por eso, por el malentendido que se puede dar. Jesús nunca vino a tomar un arma, nunca. Yo me acuerdo, estaba en un grupo de encuentros conyugales y me llamaron, me dicen, mire, vénganos a darnos formación bíblica porque nosotros no sabemos Biblia. Y el pastor de ese grupo siempre andaba una pistola aquí y otra pistola aquí. Y me decía, mire, y ya se quitó 2, y antes las andaba 2 también en el cincho, o solo las de abajo. Y yo me di cuenta porque un día se le soltó y se cayó la pistola, y todo el mundo que verá que se cayó la pistola. Ahí andaba una cuereta y ahí se la amarraba aquí en los pies. Ya se había quitado las 2 de aquí, pero las 2 de abajo todavía las andaba ahí.
Qué tremendo. Y era el pastor del grupo. Había sido un ex embajador, no le puedo decir más nombre para no dañarle. Había sido embajador. Entonces le había quedado la maña, pues, ¿verdad? No, me dice, si antes las andaba aquí, las dos, hoy solo anda las dos de abajo, la más chiquita se ha quedado con ella. Y un día bromeando le digo, anda bien armado, le digo yo. Sí, me dice que hay que estar bien protegido por cualquier cosa. Y hermano Ricardo como Toby, que dicen que tiene guardaespaldas y todo eso, de eso. Sí, Eso es sí. como cosa rara, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Porque, ¿y quién nos protege entonces? Pues, no es Dios, pues. ¿Para quién trabajamos? No es para Dios, pues. Que nos puede suceder una desgracia, como que te quiebren el vidrio del microbusito. Sí, pero Él se va a encargar de eso, Él sabrá qué hacer. Y Él sabrá por qué lo permitió al final. Punto. Entonces la venganza, día de venganza de nuestro Dios, hay que entenderla de esta manera. ¿Cómo Jesús se va a vengar? Haciendo todo el bien posible. ¿Cómo tú y yo nos vamos a vengar de la persona que nos haga daño? Haciéndole todo el bien posible. No hay otra manera de entender esto. Veamos el 3. Para cambiar su ceniza en corona, su luto en perfume de fiesta, su abatimiento en traje de gala. Los llamarán robles del justo, plantados por el Señor para su gloria. Alabado Señor. Para darles diadema en vez de ceniza. Es totalmente diferente a lo de Elías, a lo de Eliseo en el Antiguo Testamento. Darles diadema en vez de chamuscarlos. ¿Cuánta gente, si tuviera poder, chamuscaría medio mundo? Si es que es solo porque no, pero es que me dan ganas de deshacerlo. Si es que, Diadema es como una corona. es un triunfo, es una diadema. Entonces mire qué lindo lo que Dios ofrece. Si ustedes logran portarse bien, yo les ofrezco una corona. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? El que medio se porte mal, que lo chamusquen todo. ¿Y cuánta gente todavía sigue viviendo en ese esquema de ceniza, de matar a los demás, destruir? Mire lo que estamos haciendo. Las maras, los grupos políticos, ¿qué están haciendo? Ya no se tientan el corazón para matar a alguien, para darle diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido. Está repitiendo la misma idea. El aceite de gozo, ¿qué era el aceite? Uno de los grandes usos del aceite es el aceite da alegría. Es la unción del Espíritu Santo, es el que mantiene las lámparas encendidas. Y la lámpara precisamente es para la fiesta. Aceite de gozo en vez de vestido de luto. Todavía en el tiempo de Jesús, el luto era una cosa muy apreciada y habían grupos de lloronas, por ejemplo. Había gente que no había que pagarle, ¿verdad? Bueno, allá en aquel tiempo había que pagarles para que lloraran, Vitorino. Allá les pagaba, había hecho negocio. Había hecho negocio. Aceite de gozo en vez de vestido de luto. Alabanza en vez de espíritu abatido. Jesucristo, cómo le levantó la dignidad a las mujeres, por ejemplo. La mujer era una marginada. Los niños eran unos marginados. Los enfermos eran marginados. Los pobres materialmente eran marginados. Porque la gente creía que el pobre que no tenía bienes materiales era un maldito, era un castigado. El que estaba enfermo era un pecador. Las mujeres no tenían mayores derechos. Los niños mucho menos. Por eso Jesús dice, no, déjenlo, que vengan aquí. Los discípulos con esa mentalidad del Antiguo Testamento dicen, ay niños, salite, eso es un estorbo. No esté molestando al maestro, déjenlos. Y mire cómo Jesús le da vuelta. De los que son como ellos es el reino de los cielos, no como ustedes. ¿Quién es la primera gran predicadora del Nuevo Testamento? Una mujer, María Magdalena. ¿Cómo Dios le dio vuelta a todo el esquema anticuado, injusto del pueblo de Israel? A la mujer la levanta. ¿A quién se le apareció primero? A una mujer. Fue la que quería más a Jesús, a ella se le apareció. Ay, no, una mujer, no, yo no quiero nada con mujeres, ay, yo con hombres nada más. No, una mujer se le apareció, lo fue a buscar y se le aparece. Y no solo se le aparece, sino que la envía con una misión. Ve y dile a mis hermanos. No, mira, decirle que venga un hombre que quiero darle una noticia aquí, quiero darle... No, ve y dile, conviértete en la primera gran predicadora. ¿Cómo cambió a la samaritana? Precioso. Era la mujer más despreciada del pueblo.
y la convierte en la gran predicadora, increíble. Y la mujer va y todos los hombres le creyeron. Había una unción en la samaritana, antes nadie le hacía caso. Pero hoy va la unción de Jesús y todo el pueblo va a encontrarse con Jesús. ¿Cómo le va dando vueltas los mismos discípulos? Y mira con quién está hablando, y con la quiebracatre está hablando. No, hombre, el maestro se hubiera buscado una más decentita, pero mira con quién. Los discípulos, dice que se quedaron a distancia viendo que estaba platicando con la samaritana. Y Jesús se lo explica bien claro, es la voluntad de mi Padre. Esta es la buena nueva, ¿sí? No, estaba diciendo del caso de María Magdalena, me estaba acordando también que era común en esa época, no solo entre los judíos, sino que en otros pueblos, de que, por ejemplo, que las mujeres no eran aptas para ser testigos, y es precisamente a una mujer a la que elige testigo, correcto, muy bien. Ahora, esto que estamos leyendo aquí son las bienaventuranzas dichas por Jesús de una manera mucho más sencilla. Si usted escoge esto y lo lee, bienaventurados los perseguidos por causa de mi nombre. Bienaventurados seréis cuando digan con incuria toda clase de maldiciones. No, y no solo eso, pone aquí primero a los humildes, y la bienaventuranza, la primera es la que dice a los pobres de espíritu, o sea, los que se sienten necesitados de Dios. Y aquí dice que va a venir primero, él le puede empezar a los humildes, y ahí empieza con ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Se le llamará roble de justicia. Precioso. Plantación de Yahvé para manifestar su gloria. Ustedes son los escogidos, pero tienen que vivir de acuerdo a esto. Déjense tocar por la buena nueva. Hay una condición: si la buena nueva penetra y actúan de acuerdo a la buena nueva, ustedes serán robles de justicia. Volvemos a la palabra justicia, roble de santidad. Serán unos grandes santos. Y mire cómo esto se ha cumplido en el Nuevo Testamento. Bernardita es un caso típico. Juan María Vianney, Catalina Labouré, Margarita María Lacoque, de la que estábamos hablando. Esa gente era los niños de Fátima. Gente que socialmente, culturalmente no eran nadie. ¿Y cómo Dios los levanta? Por una cualidad, no porque fueran pobres, no, porque amaron a Jesús, porque amaron a María, porque creyeron en Jesús y en María. Esa es toda la cuestión. Con esa sencillez que tenían, creyeron y practicaron lo que Jesús y María estaban pidiendo, y los levanta. ¿Y qué dice de Bernadita? De ti voy a ser una gran santa. O sea que hay santos pequeños y hay grandes santos. ¿Nosotros en qué nivel vamos a estar? ¿En los santos grandes o en los santos pequeños? Pregúntele al que está a la par: ¿tú quieres ser santo pequeño o santo grande? Pregúntele. Santo pequeño. ¿Y Patsy? ¿Tú quieres ser santo pequeño? Pues sí, él va a destruir. Las condiciones para ser grandes es cumplir esto: es la sencillez de Jesús, la humildad de Jesús, escuchar la palabra. De venganza, es la manera de vengarse. ¿Cómo le dio vuelta a los esquemas? Mire, San Pablo, desarrollando ese tema, San Pablo dice muy bien en la primera carta a los Corintios 1:28, ¿a quién escogió Dios? A lo inútil del mundo para confundir a lo que se creen. Y Pablo dice eso: entre nosotros no hay muchos que sean realmente letrados y dueños de empresas y grandes. Escogió Dios a lo más necio del mundo para confundir a los que. Y el problema era gravísimo, porque Jesús va a chocar con todas las costumbres de su tiempo, y eso de terminar en una cruz fue lo peor para el cristianismo. Tanto que 300 años después decían: es imposible, ¿cómo ese va a ser el Salvador del mundo si murió como un maldito? ¿Cómo va a ser el Salvador del mundo? 300 años después todavía no aceptaban a Jesús muchos pueblos, porque para ellos era una ofensa gravísima que eso fuera el Salvador del mundo. Y Pablo lo defiende muy bien, dice: nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los demás, para nosotros motivo de salvación. Entonces, claro, logra vivir todo este esquema, y Jesús se levanta, y ahora el trato es que nosotros también sigamos esta misma línea. Veamos Lucas. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Palabra de Dios. Gloria y honor al al Señor Jesús. Mire, dice que yo quisiera imaginarme, quisiera estar en ese momento cuando Jesús está expresando. Dice que había una unción
Pero una unción, es que cuando, ese es el problema. Nosotros leemos el texto y no pasa nada. Cuando Jesús dijo, el Espíritu Santo está sobre mí, estaba el Espíritu Santo ahí. Todo el mundo dice que todos los ojos se quedaron fijos en él. Algo fuera de lo normal estaba pasando. Cuando Jesús está leyendo el texto, y él lo explica en el versículo 21, comenzó pues a decirles, esta escritura que acaban de oír, se acaba de cumplir. El Espíritu Santo está sobre mí y estaba el Espíritu Santo ahí. Por eso todo el mundo sintió, qué raro, qué es lo que está pasando aquí. Qué lindo que eso pasara cada vez que usted y yo hablamos de Dios. Una unción, todo el mundo dice, ¿qué pasa? Esta escritura dicen que es la mejor prédica de Jesús.